Buen día, el día de hoy vamos a continuar con los trabajos que estamos haciendo sobre vectores y en esta ocasión vamos a poner como subtítulo componentes de vectores. Y esta palabra es la clave en este caso, la palabra componentes. Una componente que ya lo hemos hecho y ya sabemos qué es, solo que todavía no lo hemos identificado. Cuando nosotros, voy a hacer aquí un plano cartesiano sencillo, donde tenemos nuestro eje positivo y nuestro eje positivo x. Si yo hago un vector, que esto ya lo hicimos, ya sabemos cómo funciona, este vector se va a llamar mi vector A, y sabemos que este vector A tiene que llegar a un punto donde tenemos las coordenadas x y y, donde ya hablamos que significa que en x me tengo que mover tanto, un valor, esto me tengo que mover en x, y me tengo que mover tanto en el sentido y. Entonces, estos dos vectores que se están generando aquí, en este caso, x y mi vector y, estos son mis componentes. Ya que lo que están componiendo, o a quien componen, va a ser a mi vector A. Entonces, x y y están componiendo A. Significa, o bueno, de la manera que lo vamos a trabajar, es la siguiente. Si yo tengo mi vector A, que es mi vector original, que es el que me está representando algo, sus componentes va a ser esto de aquí y lo que va hacia acá. Para identificarlo y para hacer la anotación correcta, lo vamos a hacer de la siguiente manera. No se van a llamar x y y, ya que por ejemplo, digamos que tengo, esto es un ejemplo, ahorita lo voy a borrar. Digamos que yo tengo un segundo vector aquí, que va a ser mi vector b. Pues este vector también significa que me estoy moviendo un poco hacia acá. Significa que me estoy moviendo un poco hacia acá. Y lo demás hacia acá. Entonces yo no puedo estar llamando a esto x y a esto y a esto también x y a esto también y, que de alguna manera en algún momento podríamos saber identificarlos. Pero para no caer en esos problemas, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a borrar todo esto de aquí por el momento. Si mi vector original es el vector a su componente en x, que es lo que me estoy moviendo en x, es lo que me dice la coordenada x, que yo me tengo que mover esto de aquí, lo voy a llamar ax, que es un vector nuevo. Entonces, yo tengo un vector nuevo llamado ax, donde ax es la componente en el eje x de mi vector a. Y va a pasar lo mismo. Va a pasar lo mismo para el otro, donde lo que tengo en y va a ser mi componente AY. Es un vector nuevo que se está formando. Entonces hacemos lo mismo. AY va a ser mi componente. Disculpen si la letra sale feo o algo. Está un poquito complicado aquí. Donde AY va a ser mi componente en Y de mi vector A. Entonces de esta manera, si yo llegara a tener un segundo vector, por ejemplo aquí, que se llama mi vector b, donde yo tengo que moverme un tanto en x y luego un tanto en y para poder llegar. Ok. ¿Cómo le hago aquí?
Si yo tengo un vector y, perdón, un vector b, y tengo que moverme esto de aquí en x y moverme esto de aquí en y, entonces significa que yo tengo un vector, un componente del vector b llamado, ok, aquí me equivoqué, bx, es la componente de mi vector b, y un vector by. Y pasa lo mismo, donde bx es la componente en x de mi vector b, y by es la componente en y de mi vector b. Y ya de esta manera podemos estar trabajando con todos los vectores que necesitemos. Y pasa lo mismo, si tengo un vector en la dirección que sea, por ejemplo hacia acá abajo, y su nombre es vector, todo ese es su nombre, significa que tengo un vector en y hacia acá y un vector en x, para no montonarlo ahí, donde vamos a tener el vector x y lo vamos a tener el vector y, porque son las componentes. A esto se refieren las componentes. Entonces, entendido esto ya lo voy a borrar, ya estaba de más. Pero pues quiero que se comprenda lo mejor posible. Sabiendo esto, con las ecuaciones que hemos trabajado hasta ahorita, nosotros lo voy a escribir como lo tenemos hasta ahorita. Donde decimos, ok, mi vector, un valor absoluto, es igual a la coordenada en x al cuadrado más la coordenada en y al cuadrado, que es Pitágoras. Pero poco a poco lo vamos a ir transformando. Como un vector es de manera general, ¿sí? Este, y acá estamos trabajando con vectores que ya tienen un nombre específico, pues no lo podemos llamar, o a lo mejor sí, pero no es una fórmula como tal, de, nomás aprendo la fórmula y la estoy reproduciendo, sino que nosotros tenemos que ir analizando qué es lo que está pasando. Si mi vector originalmente se llama A, significa que el tamaño de A con un valor, un valor absoluto va a ser igual a su componente en x al cuadrado más su componente en y al cuadrado, que sigue siendo Pitágoras, sigue significando lo mismo, pero de esta manera ya lo organizo un poquito mejor. Pasa lo mismo con cualquier vector que tengamos. Si tenemos el vector b, significa que el tamaño del vector b en valor absoluto va a ser igual a la raíz cuadrada de su componente en x más su componente en y al cuadrado. Sigue siendo lo mismo, pero los nombres los estamos cambiando cada vez. Pasa lo mismo con el ángulo, donde tenemos que θ es igual a la tangente inversa del valor en y sobre el valor en x. Esto lo estuvimos haciendo en clase por definición. Y pasa lo mismo, cada vez que lo estamos trabajando con un tipo de vector, pues en este caso estamos trabajando con el ángulo de mi vector A, que aquí se me hace un poco curioso, no lo hacemos normalmente, no le ponemos el nombre, pero si estamos trabajando con el ángulo del vector a ver si lo puedo organizar un poquito mejor. Voy a hacer así, esto no lo hacemos nomás, quiero que quede claro ahorita. Si estoy trabajando con el ángulo θ de mi vector A, va a ser igual a la tangente inversa de la componente en y de mi vector A sobre la componente en x de mi vector A. Estos vectores de aquí. Eso de aquí son las componentes. Las componentes simplemente es lo que me están componiendo a mi vector original. Y va a pasar, para hacerlo para abajo. No me deja hacerlo por abajo. A ver. Checo que está bien. Sí. Ok. Continuando. Con esto encuentro el tamaño del vector. Que si recuerdan, al menos ahorita son cuatro cosas las que más nos interesan. Es el tamaño del vector, el ángulo del vector, que es el ángulo θ. Y también decíamos, ok, necesito encontrar x y necesito encontrar y.
La modificación que vamos a hacer, que realmente no es una modificación de la ecuación ni nada, es simplemente para ir escribiéndolo como son con los nombres. Cuando vamos a buscar los componentes, nosotros teníamos, ah, por ejemplo, x va a ser igual, o mi coordenada de x o mi punto de x va a ser igual al tamaño del vector por el coseno de teta. Y donde y va a ser igual al tamaño del vector por el, por el seno de teta. Lo trabajamos de esta manera. Pero si ya estamos trabajando con diferentes vectores, entonces ahora lo que va a pasar es que le vamos a poner los nombres correctos. Si estamos trabajando, si vamos a poner, sí, esto de aquí es ejemplo. Nomás por si lo pongo, se me olvida explicarlo a veces. Este, si vamos a trabajar con el vector que realmente estamos buscando la componente en X de mi vector A. ¿Se fijan cómo ya podemos leer todo esto? Mi componente en X de mi vector A. Si estamos buscando la componente en X de mi vector A, esto va a ser igual, acá me dice, al tamaño del vector. ¿Cuál es el vector en este caso? Pues es mi vector A. Entonces, lo vuelvo a repetir y lo voy a estar repitiendo mucho pues para que se nos quede bien grabado, para comprenderlo realmente. Espero que sí funcione. Mi componente en X de mi vector A va a ser igual al vector A sin componente. O sea, estamos hablando de que... es que no funciona este botón. Estoy hablando... A ver, voy a limpiar aquí poquito. Nada más con lo que necesitamos. Casi. Ok. Nada más ponemos este. Así. Estamos diciendo, para encontrar el valor de mi componente en X de mi vector A, tiene que ser el tamaño de A, de este de acá arriba, o sea, el tamaño de todo esto. Aquí se supone tenemos un ángulo teta. Entonces, multiplicando al coseno de teta, suponiendo que lo conozcamos, ahorita lo estamos viendo muy algebraico. Entonces, de esta manera yo estoy encontrando mi valor en X, mi componente en X de A. Y pasa lo mismo con Y. Para encontrar mi componente en Y de A, va a ser igual al tamaño del vector, pero ahora por el seno de teta. Significa que para encontrar este de aquí, yo necesito poner el tamaño de mi vector, que es este de acá, por el seno de teta, que es aquí este ángulo. Entonces, espero que sí se comprenda, porque existe mucha, o yo lo he notado pues en clases anteriores, que existe mucha confusión, donde este valor de aquí lo toman igual que este valor de acá. Y espero que sí se vaya entendiendo que el AX es este de aquí, A es este de aquí, y lo tomamos como nuestro vector original. Porque normalmente vamos a estar trabajando. No sé si esté correcto, pero hasta lo he encontrado en libros, en documentos. Si buscan videos o tutoriales o algo que lo explique, lo llaman así. Este de aquí lo llamamos vector original porque es el vector que me está brindando información originalmente. Si estamos más adelante que veamos un problema, ese vector es donde se presenta el problema y nosotros necesitamos encontrar esas componentes. Entonces, por eso a lo de acá arriba lo llamamos vector original, a estos de aquí componentes. Componentes sí es por definición de ingeniería, de física, de lo que ustedes quieran. Vector original nos hacemos referencia a esto de acá. Entonces, dicho esto, nomás para que quede así bien claro, en el caso de que estamos trabajando con el vector b, pues hacemos lo mismo, donde mi componente en x del vector b es igual al tamaño de mi vector b por el coseno de teta.
mi componente en y de mi vector b es igual al tamaño del vector b por el seno de teta. Espero que sí se esté comprendiendo bien. Cualquier cosa pues también se pueden contactar. Entonces, una vez dicho esto, voy a limpiar aquí para que trabajemos con un ejemplito. Ok, como pueden ver, en este caso tenemos un vector b con aproximadamente un ángulo de 38 grados. Y voy a poner pausa nomás para acomodar la regla y ver qué ángulo tenemos en el vector a. Aquí podemos ver que tenemos un ángulo de 33 grados, muy aproximado a lo mejor, porque acá arriba se ve una diferencia ahí muy pequeña, pero creo que nos sirve. Una vez que tenemos las unidades aquí, también medidas con la regla esa y pues no sé ni si son centímetros o algo, pues nomás vamos a ponerle la U de unidades. Entonces tenemos el vector A, que es igual tiene una magnitud de 62 unidades, con un ángulo de 35 grados y lo marqué con el símbolo θ. Y tenemos el vector B, que tiene una magnitud, o mide o es del tamaño de 44 unidades. Y aquí más adelante también lo vamos a usar con el símbolo θ. Ahorita lo puse con phi nomás para irlo diferenciando un poquito. Y tiene un ángulo de 38 grados. Pero podemos ver que esos 38 grados los está tomando desde el eje X, que eso sí lo queremos, pero viene desde los 180 grados, desde acá. Si recordamos, aquí hay 0, aquí hay 90, aquí 180, y los 38 grados que nos está dando van en este sentido de aquí. Entonces, ahorita vamos a ver qué pasa. Para sacar los componentes, es lo que ya hemos estado haciendo. Para encontrar AX, AY, vamos a encontrar BX y vamos a encontrar BY. Generalmente, de esta manera es la que vamos a estar trabajando. Ya podemos empezar a dar por hecho que todos son valores absolutos. Pues no es necesario ponerlo, pero igual lo podemos poner así. Entonces ya sabemos que AX va a ser el tamaño del vector A por el coseno de θ. Y vamos a encontrar un valor. Vamos a hacer todos de una vez. Tenemos el valor absoluto de A, pero ahora por el seno de θ. Para encontrar la componente en x de b va a ser el tamaño de b por el coseno de phi, en este caso. Ay, ¿qué fue eso? Por el coseno de phi. Y para encontrar la componente en y de b va a ser b por el seno de phi. ¿Sí? Que realmente lo que estamos haciendo es esto de aquí. Lo voy a marcar aquí con verde. Esto de aquí va a ser AX. Esto va a ser AY. A ver si sale así. Así sale. Este va a ser BY. Y este. Casi sale, pero este va a ser BX. Entonces, ya nomás vamos a sustituir. El tamaño de A si lo conocemos. Entonces vamos a tener 62 unidades. Este lápiz no me gusta. Vamos a tener 62 unidades por el coseno 62 unidades por el coseno de 35 grados. Y esto nos va a dar un valor, aquí ya lo tengo hecho, de 50.787 unidades. La componente en y va a ser 62 unidades por el seno de 35 grados y nos da un valor de 35.561 unidades. Con B, aquí es donde está lo que quiero que aprendamos ahora. Tenemos un ángulo de 38 grados, pero yo quiero que hagamos la recomendación o la nota. Quiero que hagamos la nota
de que todos los ángulos, ahí lo escriben ustedes como lo quieren comprender, todos los ángulos, que les digo, generalmente lo vamos a hacer con teta, los vamos a tomar desde los 0 grados. Desde los 0 grados. ¿A qué me refiero con esto? Me estoy refiriendo a que si aquí me está diciendo que tengo 38 grados, pero esos 38 grados vienen de aquí. Vienen desde los 180 grados. Yo lo que quiero es que vengan desde los 0 grados, que hagan todo este trayecto de aquí. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Si ya sabemos que hasta acá son 180 grados, pues simplemente hay que restarle 180 menos 38. Es como venir hasta acá y regresarnos un poquito. Ya con la práctica lo van a entender mejor. Entonces ya tenemos que 180 menos 38 grados. Aquí estamos hablando de grados, no hay unidades. Vamos a tener 142. Significa que este ángulo de aquí, si quieren para identificarlo le ponemos phi prima o algo así, va a ser un ángulo de 142 grados. Entonces, sabiendo esto, lo vamos a hacer así. Vamos a poner el tamaño del vector b, que son 44 unidades, por el coseno de 142 grados, que es lo que acabamos de hacer. Y nos va a dar un valor, y aquí ya lo vamos a poner con el signo, de menos 34.672 unidades. Y para la componente en y, vamos a ponerla parecido, 44 unidades por el seno de 142 grados. Y nos va a dar un valor de 27.089 unidades. ¿Para qué estamos haciendo esto de aquí? Cuando yo tomo los grados desde los 0 grados, como resultado en mis componentes ya me va a estar dando los signos correctos. Aquí tenemos un signo positivo, aquí es positivo, porque significa que se está moviendo en positivo en X y positivo en Y. Por eso me salen los dos positivos, aunque no se escriba aquí tenemos un signo positivo, aquí también tenemos un signo positivo. Aquí ya el valor ya me está dando un valor negativo, porque en este caso en B se está yendo hacia la izquierda, que es negativo en X, y aquí tenemos un signo positivo, porque se está moviendo hacia arriba en Y. Entonces, cuando hacemos esta recomendación de aquí, que es una recomendación que les hago yo, no es obligatoria tampoco, vamos a tener los signos correctos. Porque ¿qué pasaría si utilizamos los 38 grados que nos menciona ahí? Vamos a suponer, hacemos esto, bx va a ser igual a los 44 unidades, que es el tamaño del vector, por el coseno de 38. Si esto le sacamos un resultado, me va a dar un resultado, ustedes lo pueden comprobar ahí con su calculadora, de 34.672. Me está dando el mismo valor. Bueno, estas son unidades. Me está dando el mismo valor que el de aquí. Entonces, hablando de dimensión, hablando de tamaño, me está dando correcto. Lo que me está dando incorrecto es la dirección. Porque si le hago caso utilizando este ángulo aquí, es como me dijera que se está yendo hacia la derecha, cuando en realidad se está yendo hacia la izquierda. Entonces, eso es lo que necesitamos hacer. Vamos a tomar los ángulos siempre desde los 0 grados. Y no importa dónde tengamos los vectores. A ver si no se satura mucho. Si yo tuviera, esto ya es así completamente inventado. Si yo tuviera, por ejemplo, esta información, que aquí tenemos 20 grados, un vector C, mi valor Cx va a ser igual al tamaño de C por el coseno, y el ángulo lo vamos a tomar desde los 0 grados. Entonces, si yo ya sé que aquí existen 270 grados, simplemente le voy a sumar 20. Y entonces tendríamos el tamaño de C por el coseno de 290. Y esto me estaría dando los signos correctos.
que en el caso de X, como va hacia la derecha, me va a dar positivo. Y cuando saque CY, el valor, el signo me va a dar negativo porque se está yendo hacia abajo en Y. Entonces, por el momento esto va a ser todo y ya los ejercicios van a estar en la asignación de Teams.